precios, inflación, el mundo del trabajo, el gobierno tratando de cerrar un acuerdo que podría definirse en el día de mañana. Son 1.650 productos con las principales empresas productoras de alimentos en la Argentina. Al margen de que esto puede darse o no y que las empresas productoras de alimentos podrían llevar a la justicia esto, o el gobierno podría imponer un programa de precios máximos para que se cumpla. ¿En qué momento estamos de la pelea con la inflación y si en términos generales estás conforme con las herramientas que está aplicando el gobierno? Me parece que el diagnóstico es muy acertado. A ver, dos reflexiones respecto de la inflación que se publicó hace unos pocos días atrás. La primera tiene que ver con algo que nosotros desde CEPA veníamos diciendo desde hace varios meses. Hay una disociación entre el proceso de formación, del costo de formación de los productos respecto de la evolución de la inflación. Por poner un ejemplo. El tipo de cambio entre febrero y septiembre se movió al 10%, los precios al 27%. Vos sabés, nos contaron siempre que, digamos, la polea de transmisión de la inflación era el tipo de cambio. Bueno, ¿qué pasa? Si hago el mismo análisis para el tema de las tarifas es lo mismo, si hago para el combustible me pasa lo mismo. Los salarios son los únicos que más o menos fueron acompasando del empleo registrado esa evolución. Es decir, hace varios meses que vos tenés un problema que es que las anclas habituales que intentan sostener digamos, precios relativamente moderados, bueno, no están funcionando, algo está pasando. Con un agravante, además, que es la medición del mes de septiembre. ¿Por qué lo digo? Porque todo eso tuvo vigencia en los últimos meses, tuvo vigencia en el mes de agosto, y en septiembre te pasó lo mismo. Lo único que hubo autorizado fue el aumento de las prepagas. Fue exactamente igual, el tipo de cambio se movía al 1%. ¿Cuál es la justificación de que pase de 2 a 5 a 3,5? Bueno, nuestra hipótesis es que básicamente, luego de las PASO y frente a los anuncios del gobierno, decir, bueno, estamos pensando en poner plata en la calle, ya ni siquiera los formadores de precio esperaron a que esa política se implementara. Aumentaron por si acaso, digamos, un mecanismo de apropiación anticipada, diría. Aumentaron básicamente por las expectativas que tenían de que se pusiera algún peso adicional en la calle, y se apuraron a quedárselo, básicamente. ¿Esto tuvo lugar en los primeros días de octubre? Sí, te diría en la segunda quincena de septiembre, la primera. Sí, digamos, el 3,5 expresa eso. Es decir, ¿por qué no fue 2,5, 2,2? Bueno, básicamente fue 3,5 por esta cuestión, ¿no? Me parece, en los alimentos se duplicó la variación, 2,9 contra 1,5 el mes anterior. Después tenés el caso de prendas de vestir, que también es un caso de análisis, ¿no? Es decir, bueno, bajan las ventas, empezaste a reactivar y de repente los precios se van al demonio en una actividad además muy protegida. Me parece que hay que discutir con el sector empresario este tipo de cuestiones, hay que ponerlo sobre la mesa. Me parece muy bien que esto... A ver, la inflación es multidimensional y está claro que en este momento... Son distintas las señales, ¿no?, que hay que ir mirando para tener una referencia, pero claramente el empresario, ¿qué es lo que pondera cuando está por marcar un precio? El costo de reposición es uno, el tipo de cambio es otro, vos decías recién, los precios, los regulados, los que no están regulados. Los dos son más o menos lo mismo. Digo, el costo de reposición quizás en parte es el tipo de cambio, salvo que quiera dolarizar la rentabilidad, pero en general eso, a mí me parece que lo han rotulado como expectativas. Yo leí algunos artículos en estos días y bueno, las expectativas son que hay una devaluación en el futuro, las expectativas que no sé qué. Bueno, yo también tengo expectativas. Yo, laburante, tengo expectativas. Mis expectativas no están en la formación de precios, están en la de los formadores de precios. Bueno, me parece que ha quedado muy claro, insisto, en la medición de la inflación de septiembre, la dinámica de los formadores de precios. De nuevo, no digo que eso sea exclusivamente lo que explique los precios. Ahora, el formador de precios lo que tiene es la posibilidad de... digamos, de pasarle la pelota o el costo a cualquiera de los otros eslabones. Vos sabés, yo soy de San Martín. Los empresarios pymes de San Martín pagan los platos rotos también de este proceso, porque después cuando le compran al oligopolio o al monopolio que vende acero, por ejemplo, bueno, se lo venden más caro que afuera. Para vos la concentración es un factor que es un agravante. Profundiza la inflación, profundiza esa Es un agravante, le da herramientas a algunos eslabones en detrimento de otros. Entonces, si vos no podés discutir, y en la Argentina hay una resistencia fenomenal a discutir rentabilidad, estás en un problema, porque básicamente estás perjudicando
a los eslabones más débiles. La regulación en la Argentina es para proteger a los eslabones débiles. ¿Quiénes son los eslabones débiles de una cadena de producción y comercialización y venta? Nosotros consumidores y los eslabones más chicos, los atomizados, el pequeño productor, ¿no? El que tiene, no sé, la industria de un segmento lácteo, por ejemplo, que el 80%, el 75% lo vende una sola empresa de leche fresca y medio que te define el precio en la góndola y también aguas abajo, ¿no? A mí me resulta muy complicado, no sé a vos, pensar que con una inflación por encima del 50% anual, el salario puede recuperar poder adquisitivo, porque realmente de cuánto debiera ser la negociación salarial o dónde debiera ubicarse para poder recuperar algo a lo largo del año. Entonces, la fórmula es directamente bajar la inflación, porque lo otro, digamos, la definición del gobierno de que el salario lo tiene que ganar la inflación, la verdad que es muy difícil de que ocurra. Bueno, está claro, los datos son muy contundentes, es decir, hubo expectativas durante todo el año de que el salario le ganara la inflación y recién ahora empezás a ver algún indicador en el empleo registrado, porque en el empleo no registrado todavía queda por debajo de la variación de precios, con lo cual, y además hay un esfuerzo importante, muy importante, del gobierno para las anclas, digo, que vos sostenga el tipo de cambio no es gratuito. No, que las tarifas tampoco. Claro, digo, hay un esfuerzo puesto muy importante para tratar de que esa variable, el salario real son dos variables, la variación nominal del ingreso y los precios. Bueno, en la primera podemos discutirlo, podemos decir, che, falta un poquito, falta esto. A mí me gustaba lo del decreto del 2010, de final del 19, de aumento de salarios por decreto. No sé, podemos discutirla. Ahora, ahí hay una variación. La reapertura paritaria fue un mecanismo para intentar este proceso. Ahora, el problema me parece que está por el lado de los precios, sobre todo porque no se justifica esta variación de precios, porque ese 50% no lo explican la variación de los costos. Conclusión, hay un incremento de los márgenes de rentabilidad, con un segundo proceso que en general no se dice, un aumento de la productividad. Cuando vos mirás el nivel de actividad en relación a salarios, empleo, le gana la variación de actividad. Es decir, hay un doble proceso de transferencia de ingresos a los sectores concentrados, ¿no? Bueno, hoy se conoció un dato que es importante, que es la capacidad instalada de la industria del mes de agosto, si no me equivoco, y salió el mejor agosto desde el año 2017. Es decir, las industrias están trabajando a una capacidad mayor que incluso los últimos años, por supuesto, compara con la pandemia y también contrasta con 2018 y 2019, es decir, son mejores esos datos. Lo que preocupa, y yo te lo pregunto a vos, es en plena actividad económica que empieza a crecer, tenemos problemas con el mercado de empleo. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué que crezca la economía o que rebote, en este caso de una forma tan contundente, no te asegura que mayor cantidad de personas empiecen a estar dentro de ese mercado de trabajo? ¿Qué es lo que pasa? En general suele ocurrir que en momentos de crisis o en este caso de la pandemia es más dinámico la recuperación de la actividad que del empleo. A mí me parece que lo tenía que acompañar con políticas y creo que hay una orientación muy clara en este sentido. A ver, no es uniforme la cuestión del empleo. Es decir, vos ves la industria y la industria generó unos 25.000 puestos de trabajo adicionales en el empleo registrado, incluso por encima del 2019. Es decir, la recuperación fue acompañada de empleo. Tenés un segmento en el medio de actividades que se recuperaron, pero todavía no recuperaron el empleo en términos completos. Construcción y comercio diría que son las dos más importantes. Y después tenés un grupo de actividades que a pesar de haber rebotado siguen expulsando. Turismo, gastronomía, transporte. Me parece que tenés que trabajar cada una en particular. Por ejemplo, criticaban algunos la política del gobernador respecto de los viajes de egresados y demás. Es una excelente política para resolver esta problemática. Es decir, yo la primera respuesta... No se lo veo así, pero es justamente para eso. Pero claro, la primera respuesta que te hubiese dado, pero fíjate el mercado de trabajo en ese segmento. Claro. ¿Cómo haces para modificar ese comportamiento? Porque cuando recién hablaba de productividad, lo que está pasando es que efectivamente vos estás produciendo como en buena medida, como en la prepandemia, pero no contrataste a la gente que se quedó sin laburo. Entonces hay que revertir eso, ¿no? Y me parece que desde el Estado hay que ayudar a que ese proceso se dé. En un escenario donde creo que la política del gobierno fue correcta en el sentido de intentar de que no se perdieran los puestos de trabajo. Vos te acordás las suspensiones de la discusión del año pasado, porque es más difícil recuperar el empleo que el salario. Ahora lo estamos viendo. Claro, claro.